Paz de Cristo, iglesia. Quiero predicar un mensaje. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, verso 14, verso 16 y verso 18, hermanos. La palabra de Dios se lee así: no os unáis en yugo desigual, dice la palabra, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia de Dios, oigan bien, con la injusticia, y qué comunión la luz de Dios con las tinieblas, iglesia. Quiero darle gracias a Dios primeramente y le pido a Dios que use mi cuerpo y que se manifieste en mi cuerpo en el nombre de Jesucristo, y pongo un carbón encendido en mis labios para vocear esta palabra en el nombre del Señor. Dios ordenó a Israel a una separación fundamental en su pueblo. Esta separación implica dos dimensiones. La una es negativa, oigan bien, y la otra es positiva. No os unáis en yugo, dijo Dios, con los incrédulos, iglesia, delante de Dios. Porque el cristiano y el mundo se dividen en dos categorías esenciales: los que están en Cristo y los que no están. Por eso el cristiano no debe asociarse en íntima comunión con los incrédulos, porque tales relaciones pueden echar a perder el amor de Dios, iglesia. Y Dios es nuestro Padre espiritual, pongan atención, y nosotros somos sus hijos y hijas. En el Antiguo Testamento la separación era un requisito constante de Dios para su pueblo Israel. Dios exigía a su pueblo que fuera santo, separado de todos los pueblos paganos, iglesia, para ser escogido por Dios. Y indudablemente el apóstol Pablo creía que el creyente podía recibir la gracia de Dios y ser salvo. Pero pongan atención, debido al descuido del pueblo de Dios, pierden lo espiritual por el pecado deliberado, porque abandonaron, iglesia, la fe de Dios y la vida del evangelio, de modo que volvieron a perderse el pueblo de Dios. Se debe de exhortar todas las iglesias de estos tiempos a reconciliarse con Dios para que reciban más de la gracia de Dios y no caigan como el pueblo de Dios, que fue Israel. La exhortación es para que no reciban en vano el consejo de la gracia de Dios. Una de las razones principales de Dios que castiga a Israel en Asirio y en Babilonia fue por la idolatría y el estilo de vida que ellos llevaban, porque eran necios detrás de lo malo o detrás de los ídolos mudos. En el Nuevo Testamento dice Dios ordena a las iglesias actuales apartarse por completo de las cosas que hay en el mundo, que son sistemas inmorales y emocionales impíos, porque Satanás es el Dios del sistema, iglesia, del mundo, con un ejército de espíritus malos, subordinados, que dominan al mundo. Satanás ha organizado un sistema político, cultural, económico y religioso que son por naturaleza, oigan bien, hospitales para Dios, que se niegan a someterse a la verdad de Dios.
la cual iglesia revela la maldad, dice Juan 7:7. El mundo y la verdad de Dios son dos grupos diferentes de personas. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. La iglesia de Dios está puesta por Dios. Asimismo, el cristiano nunca debe profanar su cuerpo al mundo, porque le dan entrada a los demonios, iglesia, a donde vive el Espíritu de Dios. Dios mandó a Israel, su pueblo, a no adaptarse, oigan bien, a las religiones morales de la sociedad que le rodeaba a Israel, y dejaron de captar, oigan bien, por completo los requisitos de Dios, y no fueron protegidos por el Señor. ¿Por qué? Dios se separó de ellos. Estos requisitos es para las iglesias actuales bajo el nuevo pacto, a los cristianos y creyentes que se amoldan, oigan bien, todavía a las costumbres del mundo. Dice Dios que también perderán las promesas de Dios y su protección divina si participan, dice Dios, en los caminos pecaminosos del mundo. No importa cuántos años tengamos sirviéndole a Dios falsamente, Dios nos advierte que nos apartemos de las costumbres de este mundo. Amén, iglesia, porque el supremo llamamiento de Dios fue a Israel para que ellos fueran un pueblo santo a Dios. Dios quería, iglesia, que ellos debían de ser un pueblo especial para Dios, para reflejarse su personalidad y santidad a Dios. Pero nunca Israel, pongan atención, se apartaron de las costumbres inmorales de los pueblos. Nosotros, iglesia, debemos de ser ejemplo como una iglesia consagrada a Dios, haciendo la voluntad de Dios perfectamente en la obra de Dios, iglesia. Esto nos da a entender que somos unos cristianos y creyentes llenos del Espíritu Santo para llevar una vida separada del mal, iglesia, y agradando a Dios. Nosotros, como una iglesia que cuida los requisitos de Dios en este mundo. Amén. Y que Dios me los bendiga y que este mensaje sea de gran bendición para aquellos que lo escuchan y que vayan preocupándose por hacer lo mejor en la palabra de Dios y ser unos siervos fieles a Dios, no teniendo un pie adentro y uno fuera en el mundo. ¿Me están entendiendo? Uno adentro y uno afuera en el mundo. Quiero que todos los hermanos que oigan este mensaje, que se preparen, que tengan esos dos pies adentro del templo, en una dirección directa a Dios y nuestro Señor Jesucristo, y que Dios me los bendiga en el nombre del Señor. Amén.